Buenas tardes a todos. Un día más de estudio de la palabra del Señor y la continuidad sobre el tema del Espíritu Santo, los dones. Y en esta tarde nos queremos enfocar en el discernimiento de espíritus. Aquí su servidora Claudia Ramírez, pastora del Ministerio Restauración a las Naciones Dallas. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos puedan estar escuchando acerca de estos estudios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha dejado dones como regalos para la edificación del cuerpo. La palabra dice que todo don es para edificarse los unos a los otros, pero dentro del cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿no? Y dentro de todos los dones que hemos estado tratando a lo largo de estos estudios, hemos dado a conocer los dones de revelación, palabra, que se encuentran en el grupo de los dones de hacer. Y en este grupo también se encuentra el don de discernimiento de espíritu. Este don te capacita al que todo lo posea, a la persona que posee este don, debe fluir mucho más en esta persona, ya que este don te capacita en el aspecto para librarte de cualquier cosa o situación que tú naturalmente no puedas darte cuenta de cosas que pueden estar ahí escondidas, en lo oculto. Este don nos libra para diferenciar lo que es de entre lo malo y de lo bueno, y qué cosas pueden venir de Dios y qué cosas no son realmente cosas que vengan de Dios. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor de manera espiritual, hasta lo más escondido de Dios, les revela a sus hijos. Y en esto nos enfocamos en el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 12, donde Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a través de los dones espirituales. Aquí podemos hacer un recorrido de lo que habla Pablo acerca de los dones, porque hay diversidad de dones que el Espíritu Santo provee a aquellos que se lo pidan, pero siempre el Espíritu de Dios da conforme Él quiere a quien quiere. Es lo que hemos estado tratando a lo largo de todos estos estudios. Entonces también, como hay diversidad de dones, también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad también de operaciones, como habla Pablo en capítulo 12 de Primera de Corintios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él no cambia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es importante que podamos tener provecho de aquellos dones que el Espíritu Santo nos proporciona a cada uno según el conforme quiere ofrecer, quiere dar o quiera manifestar a cada persona. Hay diferentes dones y diferentes personas que se pueden desarrollar en estos dones, y no todos tienen que tener el mismo don, no necesariamente. Por lo tanto, la palabra del Señor también en el verso 8 de capítulo 12 Primera Corintios dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, en plural, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, lo que estamos hablando ahora, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay dos ejemplos en la Biblia que podemos reflejar cómo se desarrolló este don del discernimiento de espíritu. Pablo el apóstol, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en Elimas, el encantador, y percibió que era un hijo del diablo,
que quiere trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Qué hizo Pablo? Pablo discernió en el espíritu usando la discreción de espíritu, discernimiento de espíritu que le mostraba el origen y la naturaleza de este espíritu que operaba en el Limas. Esto está en Hechos capítulo 13, verso 9 al 10. Vamos a leer esta cita bíblica. Como les decía, entonces Hechos capítulo 13, versos 9 y 10 relata Pablo acerca de Elimas. ¿Y quién era Elimas? Era un mago que se movía allí en esta ciudad de Antioquía. Entonces Saulo dice, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces Pablo en este ejemplo nos muestra cómo el discernimiento de espíritu le ayudó a conocer que realmente esta persona, Elimas, estaba siendo usado en contra del propósito de Dios para que podamos predicar la palabra, y estaba en oposición, ¿no? Entonces el discernimiento le ayudó a Pablo a encontrarlo, a encararlo y a sentenciar las palabras que pronunció Pablo sobre él. Y otra vez cuando estaba con los filipenses, este es otro ejemplo, Pablo discernió el espíritu que dominaba a la muchacha que los seguía molestando, y esto se encuentra en Hechos capítulo 16 de la palabra del Señor, y vamos a buscar ahí este relato para ser específicos en el tema. Pablo discernió el espíritu que dominaba en ella, y ella los estaba molestando. Conociendo su origen, Pablo hizo al espíritu salir de la muchacha e hizo fracasar los planes del diablo de molestar la obra de Dios en aquel pueblo. Espíritus de error y de doctrinas de demonios abundan en nuestro tiempo, y en que reina la apostasía hoy en estos días, y en que muchos niegan al Señor Jesús que les salvó. Entonces niegan la eficacia de Cristo, y acerca de esta muchacha que fue libre de ese demonio que la dominaba, discernió Pablo sobre esta situación, y podemos enfocar o especificar a través de esta escritura que lo único que el enemigo quiere es entorpecer la obra de Dios, es poner obstáculos, poner impedimentos, y lo que hace estos dones es mostrarnos eso que está escondido, eso que está oculto, y que no te deja avanzar, no te deja crecer en el propósito por el cual Dios nos ha llamado a ejercer y pregonar y predicar la palabra a toda nación y a toda lugar, ¿no? Donde el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, como el don de discernimiento de espíritu, en el día que tú recibes a Jesús, recibes ese mismo día el Espíritu de Dios en tu vida. También viene a lo largo de tu caminar con Dios el desarrollo de los dones que el Espíritu Santo te quiera dar.
Entonces, estos dones se pueden detectar a través de sueños, visiones, aromas, personas, te proporcionan una información de algo o de alguien. El don de discernimiento te avisa entre lo bueno y lo malo, pero va más allá. Necesitas ser un hijo de Dios, vivir bajo el gobierno y la voluntad perfecta de Dios, sin pecado, en santidad, sumergido en la presencia de Dios. Una persona que es activa en oración y ayuno es fundamental para que se pueda seguir desarrollando el Espíritu Santo en tu vida a través de estos dones y poder ser muy activos en aquellos dones. Tus sentidos tienen que estar muy conectados al Espíritu Santo de Dios para que tú puedas cerciorarte de qué don es el que está desarrollado en ti y tú puedas seguir desarrollando y hacer crecer esos dones dentro de ti. Obviamente una persona que está como cristiana, hablando al cuerpo de Cristo, recordar que los dones son para edificación del cuerpo y estamos hablando de la iglesia de Cristo, pueda desarrollar este don, tiene que estar obligatoriamente en la obediencia, en la palabra sea la lumbrera a su andar y a su caminar. Y al decir sumergido en la presencia de Dios, tiene que estar muy consagrada a Dios, muy cercana a Dios, para que esta persona comience a desarrollar un contacto cercano con Dios, para poder escuchar la voz de Dios, para ver estas visiones, estos sueños, cómo se puede identificar y desarrollar este don de discernimiento de espíritu aún más sensibles a su voz. Y esto solamente lo hace una persona que ya sabe cómo Dios opera en su vida y lo que quiere hacer en su entorno. El discernimiento de espíritu opera también enteramente de una manera sobrenatural. Estos dones no se manejan con una persona en lo natural. Tiene que ser una persona consagrada, como decíamos anteriormente, y las cosas que revela son el dominio de espíritu, en un ámbito espiritual, no en un ámbito terrenal, y es exclusivamente para el discernimiento de espíritu, que mientras tanto que los dones mencionados puedan revelar cosas naturales, como algún peligro, te pueda alertar de algo que pueda venir y que el Espíritu Santo de Dios te esté enseñando y te esté diciendo, y otras cosas y situaciones que puedas enfrentar ante esta situación o circunstancia. Solo el discernimiento de espíritu, quien tenga este don del Espíritu Santo, pueda desarrollarlo a tal punto que te pueda librar de algún peligro de muerte, de enfermedad, o puedas tú anteponerte ante cualquier situación adversa y pedir misericordia a Dios a través de la oración, o interceder por otras personas y que puedas discernir qué es lo que le pasa o le sucede a esa persona y alertarla, y puedas interceder en oración por ella para que esta persona pueda recibir palabra de Dios y recibir el milagro, recibir lo que Dios tenga preparado para su vida. Por lo tanto, el Señor nos capacita y nos prepara en conocimiento de la palabra para desarrollar aún mayores cosas de las que el Señor Jesús hizo, si nosotros creemos a su palabra y creemos lo que Él hizo y creemos en sus milagros y creemos en Él, que es el único autor y consumador de nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús podamos desarrollar aún mayores cosas de las que Él hizo para los que creen. Vean la gloria del Señor. Así que los animo, hermanos, a aquel que pueda estar recibiendo este don del discernimiento de espíritu,
se puedan quedar con esta palabra de Dios, con las citas bíblicas y estudiarlas en mayor profundidad para que pueda adquirir más conocimiento y desarrollar aún más lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a seguir en el siguiente estudio con el don del hablar en lenguas, así que los animo a que puedan darle a la campanilla, puedan darle a la suscripción y no te puedas perder ninguno de nuestros estudios. Y aquí estamos para que tú recibas palabra del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.